Estar viniendo al texto constantemente. Bueno, tal vez ya se percataron, mis hermanos, que este capítulo 10 es una genealogía. Bueno, debo decir que nunca había predicado de una genealogía. Y tal vez para muchos de ustedes que han leído la Biblia completa, las genealogías pues es algo que normalmente pasamos por alto. Las vemos como una lista de nombres que pues no tienen a veces mucho sentido para nosotros y a veces pues brincamos de las genealogías, no las leemos. Sin embargo, mis hermanos, Dios, que es el autor intelectual de la Biblia, puso por muy buenas razones esas listas en algunas partes de la Escritura. Mira, hoy vamos a reflexionar precisamente en la genealogía de los hijos de Noé. Y yo quiero explicarle primero por qué se encuentra aquí esta genealogía. Después le voy a decir cómo deberíamos entender la genealogía. Y luego iremos al texto a explicar algunas partes de él. Déjeme comenzar por decirle que la opinión general de los expertos es que esta lista de nombres, mis hermanos, proviene de una época anterior a Moisés, más antigua. Moisés escribió este libro de Génesis cuando iba con el pueblo judío después de que lo sacó de Egipto, y él ya conocía esta lista, era una lista anterior a Moisés. Se dice que esta genealogía, mis hermanos, es por lo menos del tiempo de Abraham, por lo menos. Y Moisés, que ya la conocía, decidió incluirla en este libro de Génesis por buenas razones. Mire, más que realizar una lista para saber quiénes eran sus antepasados, como a veces sucede con los árboles genealógicos en épocas más modernas, usted sabe que los reyes, la gente de la nobleza, pues suelen tener sus árboles genealógicos y ahí están todos sus ancestros. Bueno, mis hermanos, esta genealogía tiene una utilidad más importante que solamente saber quiénes habían sido sus antepasados. Realmente, mis hermanos, el uso de ella tiene razones prácticas, motivos prácticos. Mire, déjeme compartir con usted un fragmento de lo que dice el doctor Allen P. Rose, quien fue maestro de Antiguo Testamento en el Seminario Teológico de Dallas, y él dice lo siguiente acerca de esta lista. Cito, dice: es evidente que el escritor estaba usando una tabla primitiva para clarificar cuáles descendientes de Noé iban a recibir la bendición y cuáles experimentarían la maldición. Su propósito principal no era listar a los ancestros, más bien muestra las afiliaciones políticas, geográficas y étnicas entre las tribus por diversas razones, siendo entre ellas la más destacada la Guerra Santa. Eso quiere decir, mis hermanos, que a través de esta lista el pueblo judío iba a saber quiénes eran sus adversarios, quiénes iban a ser sus aliados. Ahora sigue diciendo el doctor Rose lo siguiente. Dice: las tribus que se muestran como parientes formarían una alianza. Por lo tanto, esta tabla alinea a las tribus predominantes en y alrededor de la tierra prometida de Israel. Estos nombres incluyen a los fundadores de tribus, clanes, ciudades y territorios. La tabla muestra qué pueblos del mundo antiguo compartían las características dominantes de bendición y maldición. Asimismo, acentúa cómo se extendieron y llenaron la tierra, aunque no en obediencia. Bueno, eso quiere decir que fue hasta Babel, no fue porque obedecieran a Dios, sino hasta que Dios los confundió, que todas estas tribus, naciones, etcétera, se esparcieron. Pero sigue diciendo aquí este hombre, dice: todos ellos descendieron de un solo hombre, Noé, y por lo tanto eran un solo pueblo, pero algunos se relacionaron de forma cercana entre sí, mientras que otros eran parientes más remotos. Para saber cuáles de sus vecinos recibirían bendición
y cuál es maldición, Israel solo necesitaba consultar esta tabla. Así que el asunto tiene que ver, mis hermanos, con la bendición o con la maldición sobre algunos de las familias, de los pueblos, de las naciones. ¿De dónde viene esa enseñanza de la bendición o la maldición? Mis hermanos, deriva de las palabras que pronunció Noé sobre sus hijos después del deshonroso comportamiento de Cam hacia su padre, según lo escuchamos la predicación anterior. ¿Se acuerda? Noé se embriagó, estaba desnudo en su tienda. Uno de sus hijos, Cam, entró y lo observó desnudo y tuvo una actitud deshonrosa para con su padre. Y de ahí vienen, mis hermanos, unas palabras de Noé donde bendice o maldice a sus hijos. Se las voy a leer porque es importante. De aquí deriva la manera en que entendemos la tabla, para qué está allí. Dice en el capítulo 9, verso 24, si quiere darle vuelta a su Biblia y verlo. Dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Allí está la maldición. ¿Para quién fue? Para Canaán. Canaán era hijo de Cam. Por la línea de los camitas iba a venir, mis hermanos, esos pueblos adversos al pueblo judío. Pero sigue diciendo, versículo 26, dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. De la línea de Sem, como ya se nos decía, bueno, viene, mis hermanos, toda la familia semita, de donde iba a venir también la familia de Abraham. Los judíos son conocidos como semitas. De ahí esa palabra antisemitismo, ¿la he escuchado? Los que tienen algún odio por los judíos, bueno, proviene de esta familia de Sem, a quien Noé bendice, y en esta bendición dice que Canaán iba a ser siervo o esclavo de Sem. Luego versículo 27 dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Mis hermanos, en estos versos vemos lo que iba a irse desarrollando en esa genealogía que tenemos en el capítulo 10, que la descendencia, mis hermanos, de Canaán se iba a constituir con el tiempo en grupos que más adelante en la historia llegarían a ser antagonistas del pueblo judío, e Israel iba a recibir el mandato de parte de Dios de eliminarlos de la faz de la tierra, o de ejercer un dominio sobre ellos a causa del pecado de esas naciones. En cambio, los descendientes de Jafet habitarían en las tiendas de Sem, dice Noé, es decir, que serían sus aliados. Y también ante los descendientes de Jafet iban a inclinarse, iban a ser dominados los hijos de Canaán. Mis hermanos, un asunto importante que no hay que perder de vista es que a través de todas estos grupos, estas familias que iban a poblar la tierra nuevamente y que provenían de la familia de Noé, mis hermanos, es que también iba a correr la promesa de salvación hecha a Adán y Eva después de que hubieron pecado. Dios, mis hermanos, iba a estar llevando a cabo su promesa al permitir que los hombres se multiplicaran y formaran naciones y colmaran la tierra. Y más adelante Dios, de en medio de estas naciones, iba a elegir un hombre por medio del cual Él volvería a reafirmar la promesa de bendición para todas las naciones. Sí sabe de qué hombre estoy hablando, ¿verdad? De Abraham. Él viene de la línea de Sem y no hay que perder de vista esto también. Bien, ya sabemos por qué está esta lista aquí. Ahora, mis hermanos, vamos a ver cómo deberíamos interpretar esta genealogía. Mire, de la descendencia de Noé se pobló toda la tierra, toda la gente, hasta el día de hoy, mis hermanos, toda la gente de este mundo proviene de esos 3 hijos de Noé. Y en esta lista aparece, por decirlo así, el origen y las ramas de toda la humanidad. Hay 3 palabras en el texto que nos van a servir para entender
cómo está organizada esta genealogía. Porque, mis hermanos, aunque a primera vista tal vez nos parezca una lista pues sin un orden muy minucioso que digamos, la verdad no es esa. Realmente sí hay una formación deliberada, ordenada y bien pensada en esta genealogía. Mire, las palabras, 3 palabras que nos van a servir para interpretar esta genealogía son las palabras generaciones, la palabra los hijos de y la palabra engendró, que son palabras que se repiten. Se las voy a repetir. Número 1, la palabra generaciones. Número 2, la palabra los hijos de. Y número 3, la palabra engendró. Mire, la palabra generaciones es como el tronco principal del árbol. La palabra generaciones es el tronco principal del árbol y esa palabra, mis hermanos, aparece inmediatamente ahí en el versículo 1. ¿Ya lo vio? Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Ahora, la palabra generaciones ya la hemos explicado anteriormente. Cuando iniciamos esta serie de predicaciones en Génesis, decíamos que la palabra generaciones constituye la forma en que el autor va dividiendo todo el libro de Génesis. Así que déjeme enumerar las ocasiones en que aparece esta palabra anteriormente hasta llegar a este capítulo 10. En el capítulo 2, versículo 4 dice: estas son las generaciones de los cielos y de la tierra. En 5.1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. En 6.9 dice: estas son las generaciones de Noé. Y ahora, mis hermanos, que llegamos a 10.1, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Así que en este capítulo 10 el tronco principal parte de aquí. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. La segunda palabra que dijimos, la palabra los hijos de, sirve, mis hermanos, para ir mencionando las ramas de aquel árbol. Es decir, las divisiones y subdivisiones de la genealogía. ¿Cuál es el tronco principal? Los 3 hijos de Noé. Ahora, de esos 3 van a salir ramas y ramitas, divisiones y subdivisiones. Así que si vamos al versículo 2 y 3, vamos a encontrar que dice los hijos de Jafet. Ahí aparece la frase los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y después en el 3 dice los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma, es decir, una rama y una ramita que sale de ella. Divisiones y subdivisiones. Hay una tercera palabra, la palabra engendró. Esta palabra, mis hermanos, introduce un alto en la lista. Cuando aparezca la palabra engendró, la lista va a ser un alto para darnos detalles específicos de alguno o de algunos de los descendientes que se están mencionando aquí. Por ejemplo, la primera vez que aparece la palabra engendró es en el versículo 8, véalo. Dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y aquí se introduce, mis hermanos, un comentario acerca de uno de los descendientes, Nimrod, del cual se nos va a dar una explicación que abarca hasta el versículo 12. Un alto para hacer una explicación. ¿Ya lo vio? Ahora, esta, mis hermanos, es la manera en que el autor ha dispuesto la lista. Ahora que ya sabemos para qué está y cómo se distribuye o cómo se emplea, vamos, mis hermanos, al texto para explicar algunas cosas de él. Mire, primero, mis hermanos, vamos a ir a los versículos 2 al 5, donde se va a mencionar a los hijos de Jafet. Van a ser los primeros que van a aparecer. Luego van a aparecer los hijos de Cam y al último los hijos de Sem. Versos 2 al 5, los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kittim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Cuando dice ahí que se poblaron las costas según su lengua, está haciendo referencia al futuro, después del capítulo 11, que es el que vamos a ver la semana que entra, donde se habla de la confusión de lenguas en Babel, ¿sale?
Ahora, mis hermanos, tal vez le parezcan a usted, le parezcan conocidos algunos de estos nombres. Seguramente, mis hermanos, que los ha leído en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, allá en el libro del profeta Ezequiel se mencionan a Magog, a Gomer, a Tubal, etcétera. Así que estos nombres tal vez no les sean tan desconocidos. Jafet, mis hermanos, nos dice aquí la Escritura que tuvo 7 hijos, y de ellos voy a hablar muy brevemente, solamente de los cabezas de familia, de los demás no. Son 70 nombres, así que nos llevaríamos de aquí todo el día, pero no queremos hacer eso. Solamente voy a mencionar un poquito de cada uno para que los vayan ubicando, espero ahí en su mapa mental. Gomer es el primero de ellos. Su descendencia, mis hermanos, es identificado por los etnólogos, que son los expertos en estudiar el origen de las etnias, pueblos, naciones. Son identificados por los etnólogos como los cimerios. Ellos, los cimerios, son los que llegarían a ser los indoeuropeos. Y se les llama así indoeuropeos porque poblaron parte de Europa y de la India. Luego viene Magog, que es lo que se llegó a conocer como el reino de Lidia. Lidia, mis hermanos, existió en la península de Anatolia, lo que actualmente corresponde con las provincias turcas de Esmirna y de Manisa. Así que estamos hablando de Turquía. Seguramente que ubica a Turquía. Ahora, en los pasados meses que se estuvo hablando mucho de la guerra allá en Siria, ¿se acuerda? Siria, Irán, Turquía, estos terroristas de ese grupo ISIS, ¿se acuerda? Bueno, por aquellas regiones se esparció la familia de Magog. Luego Madai. Madai son los que más adelante se llamaron medos y que aparecen en la Biblia, mis hermanos, en varias ocasiones. Era un pueblo famoso, poderoso, un imperio. Por ejemplo, en el libro de Daniel. ¿Se acuerda que a Nabucodonosor, que fue el que llevó en cautiverio a Daniel y a sus amigos, él a su vez fue derrotado por los medos y por los persas? Los medos estaban íntimamente ligados con los persas y llegaron a formar un imperio. Estos son los de Madai. Luego viene Javán, que es el padre, mis hermanos, ni más ni menos que de los griegos. De ello no nos hace falta decir mucho, me parece que es una de las civilizaciones antiguas más famosas de todas. El pueblo griego, mis hermanos, proviene de Jafet. Finalmente, mis hermanos, Tubal, Mesec y Tiras. Bueno, Tubal y Mesec se constituyeron como estados militares que muy probablemente se ubicaron en el Ponto, en las montañas de Armenia, lo que antes, mis hermanos, era una parte de la extinta Unión Soviética, y que hoy, mis hermanos, Armenia, ya es un país separado. En la actualidad es vecino de Irán y de Turquía también, así que está por aquellas regiones del Oriente Medio. Y finalmente Tiras puede referirse a un grupo que se conoció como los pelasgos, que eran hombres de mar y que vivían en las costas egeas. Esas costas, mis hermanos, están en lo que hoy en día llegó a ser Grecia y Turquía. Y no me voy a detener a hablar de los hijos de estos porque nos llevaríamos mucho tiempo. Así que solamente váyalos ubicando por dónde estaban, ¿sale? Ahora vamos a pasar a los descendientes de Cam. De los descendientes de Cam, versículos 6 y 7, dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canán. Y los hijos de Cus, Seba, Jávila, Sabta, Rahama y Sabteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Ahora, rápidamente, mis hermanos, de Cus, de ahí proviene el nombre Cusita. Así se les llamaba a los habitantes de aquel lugar. Ellos, escuche bien esto, se asentaron en el sur de Arabia y en lo que actualmente es el territorio del sur de Egipto, Sudán y el norte de Etiopía. Estamos hablando de África. Egipto está en África, Sudán y Etiopía también. Ahora esto no lo pierda de vista, porque, mis hermanos, cuando yo estaba leyendo este nombre Cusita, me estaba acordando precisamente de Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? La Biblia dice allá en Números, en el capítulo 12, verso 1, que, cuando murió su esposa, Moisés tomó una mujer cusita. Lo que había levantado las críticas de los hermanos de Moisés, Aarón y María. Y algunos estudiosos, mis hermanos, piensan que la mujer de Moisés, aquella mujer cusita, era de raza negra.
lo que había hecho que esto molestara a sus hermanos. Es una suposición, pero tiene su fundamento en que estos hombres vivían en África. Y por lo menos mis hermanos Etiopía y Sudán sí son gente de raza negra, ¿sale? Luego viene Mizraim en Egipto, y es otra cultura más que conocida. Yo sé que el nombre Mizraim no le suena mucho, pero es una palabra que se usa para referirse al pueblo egipcio. Es el pueblo egipcio, un pueblo cuya historia se enlaza con la historia del pueblo judío, y sobre todo para Moisés era un pueblo importante. Él se crió ahí en Egipto. La nación que ahora dirigía por el desierto acababa de rescatarla de Egipto, y ese pueblo, mis hermanos, aparece en esa genealogía y es parte de los hijos, mis hermanos, de Cam, de los que se iban a oponer en contra del pueblo de Dios. Así que bueno, ya la tabla se está cumpliendo aún en día de Moisés. Eso lo están viviendo ellos en carne propia, ¿no? Luego viene Fut. Fut puede referirse a Libia, no hay que confundirla con Lidia. Esta es Libia, al norte de África y al oeste de Egipto. Y finalmente, mis hermanos, Canaán. Canaán, bueno, pues estos son los que habitaron la tierra que lleva su nombre. Eran múltiples tribus que vivieron en la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se recordará usted que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿a dónde lo llevó Dios? A Canaán. ¿Y quiénes vivían allí en Canaán? Todas estas tribus que más adelante van a ser mencionadas en los versos 15 al 18, y seguramente le van a sonar. Lo voy a leer y seguramente que los va a reconocer. Dice: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Jamateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Mis hermanos, a todos estos los tuvo que echar de la tierra Josué y el pueblo judío cuando ellos llegaron a ocupar la tierra prometida, los cananeos. Mis hermanos, llegamos a una parte donde se va a hacer un alto en la lista de los hijos de Cam. Hay un alto para darnos detalles concretos de uno de los descendientes de Cus, por lo cual, mis hermanos, se introduce la frase que ya explicamos, engendró. ¿Se acuerdan? Cada vez que aparezca engendró se va a introducir un comentario específico de alguno de los descendientes. Versículos 8 en adelante. Ponga atención, esto es de lo más interesante. Dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mis hermanos, Nimrod merece mención aparte entre los descendientes de Cam, pero no, mis hermanos, por ser una persona buena, porque de hecho ya sabemos que Cam fue maldito por su padre y que de sus hijos provinieron pueblos perversos y contrarios a Dios. Así que, mis hermanos, Nimrod es uno de ellos y uno de los principales, si no es que el principal de todos. Nimrod, mis hermanos, es llamado el primer poderoso sobre la tierra. Versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El rabino Rashi comenta que la frase llegó a ser es la misma frase que se utiliza en Génesis 6.1, que es la parte donde se habla de la perversión de la humanidad que trajo el diluvio. En 6.1 se dice que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Ese comenzaron es la misma palabra que llegó a ser, que se utiliza aquí. Esta frase, dice Rashi, implica la idea de profanar, es decir, de atentar contra la autoridad divina. El concepto aquí expresado, según dice este rabino, es el hecho de que haya sido el primero en ser poderoso en la tierra
y esto implicaría un acto de rebelión contra Dios. Mis hermanos, de hecho el nombre Nimrod está relacionado con el verbo rebelarse. Y su nombre, y escuche esto, su nombre literalmente significa nos sublevaremos. Así que esta oración, nos sublevaremos, es algo que Nimrod hizo, algo que lo caracterizaba. Y llegó a constituirse en su nombre propio. El texto bíblico nos dice de este hombre que llevaba este nombre: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. La explicación, mis hermanos, que nos dan Keila and Delitzsch, dos expertos en el idioma hebreo y en un monumental comentario, mis hermanos, que hicieron sobre esta porción, les quiero compartir solamente una partecita porque vale la pena escuchar lo que dicen acerca de este versículo 9. Escuche lo que dicen ellos. Nimrod, como poderoso cazador, fundó un reino poderoso, y la fundación de su reino se da como consecuencia o resultado de su vigor en la caza, de modo que la caza estaba íntimamente relacionada con el establecimiento del reino. De modo que si la expresión vigoroso cazador se relaciona primordialmente con la caza en sentido literal, debemos añadir al significado literal el significado figurativo de un cazador de hombres, un capturador de hombres por estratagemas y fuerza. Nimrod, el cazador, se convirtió en un tirano, un poderoso cazador de hombres. Este curso de vida dio ocasión al proverbio, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, el cual inmortalizó no su habilidad para cazar bestias, sino su éxito al cazar hombres para establecer un reino imperial por medio del poder y la tiranía. Pero si este es el significado del proverbio delante de Yahvé, solo puede significar en desafío a Yahvé, como lo entienden Josefo y los Tárgumenes. Y el proverbio debe haber surgido cuando otros atrevidos y rebeldes siguieron los pasos de Nimrod, y se debe haber originado con aquellos que vinieron en tal conducta un acto de rebelión contra el Dios de la salvación, en otras palabras, contra los poseedores de las divinas promesas de gracia. Mis hermanos, de manera, siguiendo lo que dice Rashi, el rabino, y lo que dicen estos dos expertos, Keila and Delitzsch, y otros también, pero no vale, mis hermanos, que los citemos aquí, sería demasiado. Llegamos, mis hermanos, a la conclusión de que Nimrod no solo llegó a ser el primer rey o emperador, él también llegó a ser el primer perseguidor de los creyentes en Dios. Rashi, el rabino, dice que al ser nombrado como vigoroso cazador, eso no solamente es una referencia a la fuerza física que empleaba para imponerse, sino al hecho de poder manipular la mente de otros hombres mediante engaños y estratagemas. Así que Nimrod fue un hombre sobresaliente por su poderío físico y por su capacidad, su carisma intelectual para dominar a otros, para engañarlos, y así fue formando un imperio. Tan importante llegó a ser este Nimrod que el doctor Evisele Carballosa dice lo siguiente: él llegó a ser considerado como una deidad y es asociado con Ninurda o Nimurda, que es una deidad babilónica. Y en Asiria era considerado como dios de la guerra y dios de la caza. Y también, mis hermanos, está asociado con Marduk, a lo mejor el nombre se les hace conocido. Marduk es el gran dios del panteón babilónico. De alguna manera, mis hermanos, Nimrod ha llegado a representar la primera idea del anticristo. Nimrod, mis hermanos, es un hombre contrario a Dios, rebelde, carismático, astuto
engañador, tiránico, poderoso para dominar, para fundar el primer imperio de la historia, que no es otro, mis hermanos, que Babel, o lo que más adelante llegaría a ser Babilonia. Y Babilonia, mis hermanos, en la Biblia es un símbolo del oscuro, de lo opuesto a Dios, de aquel sistema perseguidor de creyentes que va a lanzar una persecución a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta los tiempos del fin. Babilonia representa eso y su fundador es el primer o la primera figura del anticristo que también un día va a venir. Ahora quiero que escuche lo siguiente, el versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Nimrod, mis hermanos, gobernó sobre 4 reinos: Babel, Erec, Akkad y Calne. Los 3 primeros ya han sido desenterrados por los arqueólogos y en la actualidad se conoce dónde estuvieron ubicados. Solamente, mis hermanos, el último, Calne, permanece desconocido hasta el día de hoy. Ahora, Babilonia, sin duda, es el más famoso de todos los pueblos que surgieron, de estos que fundó Nimrod. Como ya lo he dicho, llegó a ser un símbolo del opuesto a Dios. De hecho, mis hermanos, la Biblia usa el nombre Babilonia para hablar de reinos que habían perseguido a los creyentes. Y estoy hablando, por ejemplo, del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, cuando los cristianos hacían unas referencias a Roma, y Roma era un imperio que se había constituido como en rechazo abierto contra los cristianos, y tal vez en tiempos del Antiguo Testamento fue el primer imperio que comenzó a perseguir a los cristianos allá con el emperador Adriano por el 95 más o menos. Bueno, pues el apóstol Pedro habla de Roma como de Babilonia. En primera de Pedro 5:13, Pedro dice lo siguiente: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Una forma de hablar como en clave acerca de Roma, sobre todo porque estaban persiguiendo a los cristianos, era nombrarla como Babilonia. Más adelante, mis hermanos, en la historia bíblica o en el texto bíblico, el Apocalipsis nos dice que en el tiempo del fin, una ciudad que va a llevar el nombre de Babilonia va a surgir, y esa nación va a ser cuna de todo mal, de demonios, de engaños, de mentiras, de blasfemias. Y de esa nación, mis hermanos, va a surgir el engaño que va a arrastrar a todos los reyes de la tierra para que se opongan a Dios y a Cristo que va a regresar. Pero un día Dios va a juzgar a esa Babilonia futura todavía. Y algo muy interesante que dice Apocalipsis, que Dios va a reclamar la sangre de los escogidos suyos, los escogidos de todos los tiempos, desde los días de Nimrod hasta el tiempo que Cristo regrese. El Señor va a reclamar la sangre de sus elegidos de aquella ciudad impía. El primer perseguidor de cristianos y su imperio aparecen en Génesis y aparecen también en Apocalipsis. Le voy a leer 2 versos del libro de Apocalipsis, capítulo 18, versos 21 y luego el verso 24. Dice: y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Los verbos griegos que utiliza este último versículo hacen alusión no solamente a los profetas y santos que murieron durante la tribulación, es una referencia, mis hermanos, a los profetas y santos de toda la historia de la humanidad. Y la sangre de ellos se le va a exigir a este sistema pagano, corrupto, diabólico, que se llama Babilonia. Pero volvamos, mis hermanos, a Nimrod, y vamos a terminar la predicación. Volvamos a Nimrod. Él no solamente fundó Babilonia y los reinos acadios, como lo dice el verso 10. Además, se encargó de fundar otro de los grandes imperios de la antigüedad, los asirios.
Así que pueden imaginarse la gran capacidad y carisma de este hombre, su poder. Dice el versículo 11, de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, lo cual es ciudad grande. Mis hermanos, los asirios llegaron a ser un imperio poderoso, guerrero, temido por todos los demás imperios. Sin duda, mis hermanos, que los imperios más poderosos de la antigüedad fueron fundados por este hombre, Nimrod. Ahora, como nota final, y vamos a dejar aquí el asunto de los hijos de Cam, como nota final simplemente diremos o leeremos el verso 19, dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. De manera, mis hermanos, que las ciudades de la llanura que Dios extinguió con fuego, que las destruyó por su pecado, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, todas esas, mis hermanos, eran también ciudades pobladas por los hijos de los cananeos. Así que podemos ver, mis hermanos, que en esa deshonra que hace Cam de su padre Noé, simplemente está mostrando su carácter, un carácter perverso, malévolo, rebelde, y ese carácter es el que va, mis hermanos, de alguna manera a distinguir también a sus descendientes a lo largo de la historia hasta el tiempo del fin. Así que esta genealogía es por demás importante e interesante. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar mencionando solamente a los descendientes de Sem. Los descendientes de Sem, dice aquí la Escritura, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Ahora, de estos, mis hermanos, que no son muy conocidos, tal vez como los anteriores que acabamos de estudiar, simplemente, bueno, les diré que la mayoría de ellos se extendió por lo que es Asia. De estos, mis hermanos, es de donde iba a venir más adelante, bueno, esa parte de la humanidad de donde Dios iba a trazar las profecías de bendición para la humanidad. Ahora yo quiero retomar una de las líneas. Dice en el versículo 24, Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber, y a Heber nacieron dos hijos. Ahora aquí vuelve a aparecer la palabra engendró, ya se dio cuenta en el versículo 24. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Heber. Quiere decir que aquí va a hacer un alto para mencionar algo importante. Dice, y a Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Ahora, quiero que no olvide esto, de Arfaxad vino Sala, y de Sala Heber, y de Heber vinieron dos hijos, Peleg y Joctán, pero el que nos interesa, mis hermanos, es Peleg. Dice que en sus días se repartió la tierra. Está haciendo una referencia a que en los días de Peleg vino la confusión de lenguas en Babel, y la tierra se pobló de muchas naciones con diferentes lenguajes. Bueno, mis hermanos, de este hombre Peleg nació otro personaje que se va a mencionar más adelante, que se llamaba Rune, de Rune Serug. De Serug vino un hombre que se llamaba Nacor o Nacor. A Nacor le nació otro descendiente que fue ni más ni menos que el padre de Abraham. Así que de la línea de Arfaxad es de donde va a venir, a final de cuentas, el patriarca, el padre de la nación judía, Abraham. ¿Sale? No lo pierda de vista. Esto lo vamos a ver capítulo 11 y 12, que son las próximas predicaciones. Pero hasta aquí, mis hermanos, lo único que podemos decir al final de todo esto es que Dios, mis hermanos, todo lo tiene bajo su mano. Aún los hijos que van naciendo y las naciones que fueron poblando la tierra no se dieron al azar. Todo eso fue dirigido de manera minuciosa por nuestro Dios.
al grado que al dar esta genealogía nos estaba dando una visión profética de cómo se iba a poblar la tierra, y así sucedió. Ciertamente, así sucedió. Nuestro Dios es Dios de la historia, y dentro de esas naciones que Él permitió que poblaran la tierra, Él escogió a un hombre al que le prometió bendición para las naciones, y de ese hombre, mis hermanos, vino nuestro Señor Jesucristo. Así que de aquí aprendemos que a final de cuentas Dios no solamente es Dios de lo creado de los hombres, sino de la historia y de todos los acontecimientos que suceden en ella. Vamos, mis hermanos, a dejarle por eso aquí. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, Padre, nos enseña tantas cosas. Aún, Señor, de pasajes en los que tal vez, Señor, solamente hemos visto nombres, pero sin duda, Padre, que todas estas cosas que son inspiradas por tu Santo Espíritu tienen una enseñanza, Padre, un uso, una aplicación. Señor, y nosotros te queremos adorar a ti, Padre, reconocer que eres poderoso, sabio, que todas las cosas, Padre, están en tu mano, aún las que no han sucedido, Padre, aún, Señor, los hombres que no han nacido, están, Padre, en tu mente, y tú has determinado, Señor, quiénes han de venir a este mundo y lo que harán en él. Gracias, Dios, por tu poder, por tu infinita sabiduría, por tu misericordia, Señor, porque a través de todo esto hemos recibido bendición de ti. Hemos sido, Señor, alcanzados hasta este lugar, Señor, en que moramos en esta tierra, por esa bendición que diste a Abraham. Gracias, Dios, por tu misericordia hacia tus hijos en todos los lugares del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos todo. Amén.